Vamos a hablar en este video sobre la promesa de compra-venta de una vivienda. La importancia de este acuerdo radica en que para el comprador permite comprometer un precio aunque tarde meses en concretarse la venta. Para la inmobiliaria también es útil, pues si hay un porcentaje alto de preventa es más fácil acceder a financiamiento bancario para la construcción del proyecto. ¿Qué es la promesa de compraventa? La promesa es un hito clave en el proceso de adquisición de una vivienda. Es un rayado de cancha donde quedan claras las condiciones bajo las cuales se va a hacer efectiva la transferencia de la propiedad. En este proceso hay que ser muy cuidadoso en estudiar bien lo que se está firmando, con tal de abarcar todos los escenarios que puedan generar conflictos y no dejar espacio para interpretaciones. En caso de asesorarse con un abogado, por lo general esto tiene un costo de un 1% del valor de la vivienda. Respecto de los antecedentes, lo primero es identificar claramente a cada interesado y luego detallar el valor de la vivienda. Hay que definir si es responsabilidad del comprador adquirir el inmueble a todo evento o bien condicionar la transacción a que le den el crédito hipotecario. Las multas asociadas a incumplimientos y los hitos que se deben consumar para hacer el traspaso formal del inmueble son otros puntos que se tienen que aclarar en el escrito. Si se entrega una propiedad usada después de inscrita en el conservador de bienes raíces, ya es del comprador, pero puede que el vendedor aún no reciba sus dineros. Por otro lado, si se espera a que los fondos se liberen, el comprador puede sentir que no tiene un resguardo para recibir la vivienda. Mientras que en el caso de los inmuebles nuevos, la recepción municipal es el hito que marca la transferencia. Se deben estudiar los títulos para confirmar que se ajusten a derecho y también establecer quién determinará si estos se ajustan o no, ya sea el abogado del banco que otorgará el crédito hipotecario o de alguna de las partes, por ejemplo. Si es una casa usada y en arriendo, un requisito puede ser que el arrendatario termine su contrato y salga de la propiedad, o si se vende para un proyecto inmobiliario, que se logre armar un paño o que la municipalidad apruebe el anteproyecto. De tratarse de una obra aún sin construir, es bueno que la promesa aclare ciertas especificaciones técnicas, como si el piso es de cerámica o porcelanato, cuál será el sistema de calefacción o el equipamiento de la cocina. Otra cosa con la que debemos tener cuidado son las expropiaciones. Cabe preguntarse si se puede anular una promesa de venta, si es que existen. La respuesta es que no necesariamente, todo depende de cómo esté redactada la promesa. El hecho que un inmueble esté afecto a expropiación no es un defecto de los títulos, lo mismo que las servidumbres, o sea, derecho que no es del propietario de pasar por un terreno, por ejemplo a través de la instalación de cables, caminos o canales de agua. Por eso hay que definir bien que el acuerdo será válido en la medida en que los títulos estén ajustados a derecho y que la propiedad no esté afecta a gravámenes, servidumbres o expropiaciones. Si hay un terreno expropiable, debiera haber algún tipo de rebaja en el precio. Debieran restarse esos metros cuadrados porque no se pueden ocupar. Respecto de las ampliaciones no regularizadas, la venta no se invalida si es que hay ampliaciones irregulares. Va a depender de si el prominente comprador está de acuerdo o no con esa situación, porque la propiedad se vende en el estado en que se encuentre. Es recomendable incluir como condición para firmar la escritura de compraventa que se ponga en regla el problema. Hay que tener claro si la construcción adicional es regularizable o no. El comprador debiera saber de antemano si la ampliación se ajusta a la superficie máxima construida, pues de no hacerlo puede ser mandado a demoler si lo detecta la municipalidad. ¿Cuáles son los puntos que habitualmente se negocian en la promesa? Es recomendable que la inmobiliaria se comprometa a una fecha de salida, aunque sea lejana. La municipalidad debe demorar varios meses en dar la recepción final, trámite necesario para poder vender. Sin embargo, la gente tampoco puede estar esperando indefinidamente. Respecto de las multas, lo normal es que equivalgan al 10% del precio total de la vivienda y se cobran en caso de desistimiento injustificado de alguna de las partes. Van en beneficio de la que está dispuesta a cumplir lo estipulado. El cobro de la multa no suprime necesariamente la obligación contraída. Por ejemplo, si alguien ofrece una casa de 1000 UFs y la multa es de 100 UF, si llega un tercero a ofrecer 1500 UF, no es que pagando las 100 UF el vendedor finalmente se quede con 1400 UF de ganancia. Puede pasar que el caso termine en un juicio y se lo obliga al propietario no solo a pagar la multa, sino a vender por el primer precio. Un juicio de estas características puede demorar de 6 meses a 2 años, dependiendo de la naturaleza del contrato, mientras que los honorarios legales se mueven entre 5 y 10% del valor del inmueble.
¿Cuáles son los tipos de contrato que se pueden aplicar? La promesa siempre se firma ante notario, pero puede ser de dos tipos, por instrumento privado o escritura pública. En el primer caso, las partes protocolizan el documento y lo retiran sin dejar registro, mientras que en el segundo queda el original en la notaría y después va al archivo judicial. Con este último hay mejores condiciones para exigir el cumplimiento forzado del contrato a través de un juicio ejecutivo que puede durar de 6 meses a 1 año. En el caso de las promesas de viviendas usadas, lo usual es que los montos se dividan entre las partes, mientras que las inmobiliarias tienden a traspasar todo el pago al comprador. Sobre los documentos que deben presentarse al momento de firmar la promesa, existen documentos adicionales a la promesa que se deben considerar al momento de firmarla. En el acuerdo se debe aclarar cómo se anticiparán los pagos, por ejemplo a través de cuotas, o si se dejará todo documentado contra la firma de la compraventa, figura habitual entre los particulares. Por lo general, este adelanto ronda el 10 al 20% del precio total de la vivienda. Si la propiedad es nueva, al momento de firmar la promesa, la inmobiliaria, además, entrega una póliza o boleta de garantía a su cliente que garantiza los abonos que ya ha hecho a través del pie. El primer instrumento se da directamente al prominente comprador, mientras que el segundo también se puede dejar con instrucciones al notario, que es lo más habitual. La ley también contempla la posibilidad de no exigirle una póliza ni boleta a la inmobiliaria si se dejan los anticipos en notaría, en custodia del notario, con instrucciones hasta que se inscriba el dominio a nombre del comprador. Es poco frecuente que las inmobiliarias dejen cheques para el ítem de multas y de haber quedan fijas en el contrato. Tampoco se le exige al cliente, pues estas se garantizan con los pagos anticipados. En caso de tratarse de viviendas usadas, sí se estila dejar en una notaría un cheque con las multas asociadas y los honorarios del corredor, en caso de que haya alguno mediando la operación. Las instrucciones notariales tienen un costo de entre 30.000 y 120.000 pesos, dependiendo de la notaría y los documentos, cantidad y valor que se dejen en custodia. De ser un comprador extranjero, ¿debe incluirse algún tipo de antecedentes adicionales? La respuesta es no. La persona solo necesita contar con un RUT y un mandatario con domicilio en el país, en caso de no residir en Chile. Ahora bien, es importante aclarar que, por ley, argentinos, peruanos y bolivianos no pueden adquirir viviendas en zonas declaradas fronterizas, salvo expresa autorización del presidente de la República por decreto supremo, el que debe ser suscrito también por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al redactar una promesa y cómo se soluciona? La mayoría de los errores se cometen al individualizar bodegas y estacionamientos de departamentos. Al comprar es importante revisar físicamente, pues puede, por ejemplo, que en la promesa se diga que la bodega queda en el primer subterráneo, pero en realidad está en el segundo. En esos casos es importante guiarse por el título de dominio y por el plano de la propiedad. También se dan equivocaciones en la transcripción del RUT, nombres y apellidos de las partes. Los errores de digitación son prácticamente los mismos si son propiedades nuevas o usadas. En el primer caso, la falla solo se comete en los datos del comprador, ya que el vendedor es el mismo en todos los contratos y se usa en formato tipo con los datos incorporados con anterioridad. Si se hace el cambio es de mutuo acuerdo, basta con presentarse en una notaría. Hacer rectificaciones tiene un costo variable según la notaría, pero por ejemplo en la comuna de Providencia hay oficinas donde el cobro fluctúa entre 10.000 y 15.000 pesos. Finalmente, ¿qué pasa si la persona quiere reversar la promesa? Las causales para bajar una promesa deben quedar claramente estipuladas, como por ejemplo que pase más de una cierta fecha o que no se accede a un crédito hipotecario. Una cosa es que la persona se arrepienta porque encontró otra propiedad y otra es que lo haga porque no consiguió el dinero. Deben estar explicitadas las causas de un desistimiento. De haber una parte que se sienta perjudicada, se gestiona el cobro de la multa, pero si ambas están alineadas para poner fin al contrato, simplemente hay que firmar un acuerdo de resiliación en notaría que tiene un costo de alrededor de 15.000 pesos, aunque varía en cada notaría.